¿Cómo andan, amantes de la filosofía? Tenemos que empezar a ver entonces a un personaje muy particular, un personaje que ha marcado la historia de la filosofía universal. Estamos hablando del gran Sócrates. En principio, tenemos que ver a Sócrates como un punto clave dentro de la filosofía antigua. En principio, Sócrates nos va a hablar de un giro antropológico. La filosofía hasta el momento, desde su inicio con Tales de Mileto, hacía referencia a las cuestiones del arjé, hacía referencia a las cuestiones del principio de la realidad, hacía referencia a la pregunta por lo uno y por lo múltiple. De hecho, hemos visto distintas alternativas, las respuestas de Tales a un agua originaria, la respuesta de Anaximandro a lo apio, la respuesta de Parménides con el ser, la respuesta de Heráclito con el logos y toda esa interconexión interdependiente que había en toda la realidad. Con Sócrates nos encontramos ante un giro antropológico. El problema de lo uno y de lo múltiple va a pasar al problema del ser humano. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de que había dos grandes formas de hacer filosofía? Una filosofando sobre el macrocosmos y otras filosofando sobre el microcosmos. Es decir, pensar directamente el universo, lo que sucedió hasta acá, pensando lo uno y lo múltiple, y luego, si no la otra alternativa, el microcosmos, pensar la realidad a través del ser humano. Esto es lo que pasará con Sócrates. Sócrates percibe al ser humano en la polis, percibe que la polis es un ambiente bastante fructífero para que el ser humano se desarrolle personalmente. Se empieza a preguntar entonces, más que por la realidad en sí misma, sino qué es lo que debe hacer el ser humano. Siguiendo esta línea de la filosofía de un filosofar que no solamente es conocimiento teórico, sino que a su vez también es conocimiento práctico y por lo tanto un saber vivir. Es amor por una sabiduría, sabiduría que significa el saber vivir. Entonces se produce lo que llamaremos giro antropológico. La pregunta va a estar en lo teórico práctico, no va a estar en qué es esto, sino en lo que debe hacer el ser humano en este mundo. Y por lo tanto la pregunta va a ser una pregunta de índole moral, de una pregunta también metafísica, porque no va a dejar de preguntarse por la realidad, pero lo va a hacer a través de lo que el ser humano tiene que hacer en esta realidad, un saber hacer. Vayamos a algunas cuestiones prácticas con respecto a nuestro amigo Sócrates. Para eso me voy a achicar a un costado, vamos a abrir como siempre nuestro marcador. Aquí me voy a correr un costado. Para Sócrates voy a seguir la bibliografía de Abaniano. En 1994 fue escrito el capítulo de Sócrates, que se encuentra en las páginas 56 a 65 en la traducción de Sterlich and Pérez Ballester. El título de la obra es Historia de la Filosofía, obviamente que el volumen número 1, porque estamos hablando de la filosofía antigua. Algunas cuestiones siguiendo a Abaniano, de haciendo algunas características o aportes personales. En principio, tenemos que preguntarnos por algunas características principales de este filósofo. ¿Quién era Sócrates? Si es que podemos averiguar algo de este supuesto ateniense que estudió y vivió en Atenas, aparentemente muere en Atenas. ¿Existió realmente Sócrates? ¿Dejó alguna obra Sócrates? ¿Podemos conocer quién era Sócrates realmente? Bueno, para algunas cuestiones tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Cuáles son las fechas del natalicio y la defunción de Sócrates? Al parecer, podemos obtener esta información bastante verídica desde el relato de la apología de Sócrates. Obviamente que no es Sócrates el quien escribe acerca de su juicio final y de su muerte, sino que es el propio Platón quien es su discípulo, uno de sus tantos discípulos como por ejemplo Genofontes.
En la Apología de Sócrates, texto que ustedes van a tener que leer para la actividad que les voy a dejar al final del último video, se nos habla de que Sócrates poseía alrededor de unos 70 años y que estaban en el año 399 a.C. y por lo tanto si uno hace unas simples cuentas nos estaríamos ubicando alrededor del año 470-469 a.C. en su nacimiento. Su muerte en el 399, vida de Sócrates desarrollada en Atenas, Grecia, obviamente, como siempre los griegos llevarán la delantera. Algunas cuestiones extras que podemos hablar, que nos llegan también por algunos otros textos de Platón. En principio que su padre se llamaba Sofronisco y era un escultor, y su madre Fenarete, que era una comadrona. ¿Por qué hago referencia a quién eran sus padres, su padre y su madre y a sus profesiones? Porque marcarán el modo de filosofar de Sócrates. De hecho, Sócrates llamará a su metodología, si uno quisiera llamarlo así, o Platón hablará de Sócrates, mejor dicho, de la metodología de Sócrates como la mayéutica. La mayéutica justamente se relaciona con ese arte de dar a luz, que es el arte que tiene la comadrona. Y en algún punto, la forma de filosofar de Sócrates está relacionada con el arte. Con el arte en el sentido griego, que no busca lo mismo en la cuestión estética que nosotros buscamos. El arte griego hay que entenderlo como tecné. Y la tecné es el traer ahí delante lo oculto. Es ayudar a que se desoculte lo oculto. En este sentido, los griegos, más que la concepción de belleza estética que uno tiene en nuestro mundo, por lo tanto decimos que algo es lindo o es feo dependiendo de la belleza estética que uno conciba en esa cuestión, sino que buscaban más bien la manifestación de lo oculto. Eso es lo que está en ponderación de la belleza griega. No es nuestros anteojos estéticos, por donde tenemos que entenderlo. Era en este traer ahí delante lo oculto que Sócrates también emparentaba con el arte de su madre, que era la comadrona, ¿no? Este traer ahí delante lo que estaba oculto, como la naturaleza trae a la luz distintos procesos y nos muestra la propia realidad. En ese desocultar también queda algo oculto, como quedará también en el arte mismo de la técnica. Algunas cuestiones más en torno a las características principales de Sócrates. ¿Cuál era su vocación? Bueno, según la Apología de Sócrates, escrita por Platón, nos hace referencia de que Sócrates no se incumbió en cuestiones políticas de la polis griega, pero sí, de alguna manera, se consideraba el tábano para la polis porque se encargaba de criticar, mediante su técnica filosófica, la manera de vivir de aquellos que vivían en esa polis griega. Se dedicó entonces a filosofar. Su filosofía en algún punto es similar a lo de los filósofos anteriores, porque se pregunta de la perspectiva racional, se pregunta sobre el ser humano para ir a pensar el universo también, pero se diferencia porque, como les dije en un principio, no busca el arjé, no busca el principio, no busca resolver el problema de lo uno y de lo múltiple, de esta realidad que era una y a su vez era múltiple. Su filosofía es novedosa. Se genera lo que dijimos, el giro antropológico. Empezará a preguntarse por cómo debe obrar el ser humano en sociedad. Si hasta el momento la pregunta había sido por la physis, este mundo uniplural, el cosmos, el universo ordenado, ahora se pasará a preguntarse por el antropos y su lugar en la sociedad, es decir, en la polis. Es un giro, como les vuelvo a insistir, antropológico. Sócrates creyó que el camino de la filosofía estaba en preguntarse sobre sí mismo. De hecho, la Apología de Sócrates, este texto de Platón acerca de Sócrates,
Nos recuerda un Sócrates que ante las acusaciones que le hacían al momento de enjuiciarlo, que finalmente lo condenarán a muerte, Sócrates cuenta la historia de cuando va a visitar al oráculo de Delfos. Va a visitar al oráculo de Delfos, donde la respuesta que obtiene en algún punto es: conócete a ti mismo. Por lo tanto, la filosofía de Sócrates va a radicar en este oráculo délfico en algún punto, y en algún sentido nos está mostrando también que la filosofía se encuentra emparentada con los mitos. Como dijimos en la primera clase, hay dos maneras de ver la relación entre mito y filosofía. Una es considerar la filosofía como superior a los mitos, y la otra es considerarlos como dos formas distintas de ver la realidad que se van iluminando, retroalimentando en algún punto mutuamente. Este conócete a ti mismo va a ser de alguna manera la frase programática de Sócrates que nos va a permitir dilucidar todo su contenido filosófico. La filosofía de Sócrates es un autoconocimiento. Y por el autoconocimiento que se va a dar siempre en sociedad, porque no va a ser un autoconocimiento individual, como sí veremos posteriormente en la historia de la filosofía, de la época moderna en adelante, con el ego cartesiano, con el yo cartesiano. Para Sócrates el conocerse es conocerse en la polis, el deber, cómo se debe obrar, cómo se debe vivir, se hace en la polis, se hace con otros, nunca solo. Es la pregunta por el bien, en algún sentido, lo que va a seguir moviendo a Sócrates en su preguntarse y en su conocerse a sí mismo. Conociéndose a sí mismo, buscará conocer el bien, y conociendo el bien, buscará obrarlo. Ya vamos a hacer alguna referencia a eso más adelante. En algún punto la apología también nos dice que Sócrates nunca predicó, sino que se preguntaba por él mismo. Y en ese preguntarse por él mismo y en preguntar a los otros por ellos mismos, de alguna manera empezaba a generarse preguntas, empezaban a debatir sobre la realidad, empezaban a darse cuenta que lo que sabían en realidad no lo sabían, y que por lo tanto llegaban a la ignorancia como punto de partida realmente para el conocimiento. La ignorancia, el reconocimiento de la ignorancia como punto de partida para el conocimiento. Entremos entonces en la siguiente pregunta. ¿Sócrates nos dejó alguna obra? Es decir, ¿Sócrates escribió? No nos han llegado escritos suyos ni una tradición que refiera que Sócrates lo haya hecho. Entonces uno puede pensar, este personaje que marcó la historia de la filosofía, ¿no dejó algo escrito? ¿No lo dejó porque no llegó a nuestras manos o directamente no llegó? No lo hizo, no escribió. La respuesta no puede ser casual de que Sócrates no haya escrito o no nos hayan llegado a nosotros. La cuestión es que no tenemos obras de Sócrates, ni la tradición cercana a Sócrates de los filósofos como Platón, Jenofontes, en ningún momento hacen referencia a que Sócrates haya escrito alguna obra. Por lo tanto, esto fue a propósito. ¿Cuál es el sentido de que Sócrates no haya escrito ninguna obra? Bueno, esto nos lleva a pensar que la filosofía no está en el escribir, que la filosofía escrita no está ahí. Justamente Sócrates buscaba modificar la actitud, modificar la voluntad, modificar el obrar, el saber vivir del ser humano. No buscaba escribir ni generar conocimientos teóricos simplemente. En este sentido puede haber sido un signo de por qué que la verdadera filosofía no se escribe, sino que la verdadera filosofía se vive. ¿No? Vuelvo a insistir en esto, que la filosofía es sabiduría de vida, es amor a la sabiduría, es amistad con la sabiduría, es saber vivir. De hecho, hay ciertos críticos que hacen algún tipo de historiográfico en torno a Platón, es decir, se preguntan históricamente cómo se leyó a Platón a lo largo de los años, de las distintas etapas de la historia, y se animan a decir incluso que hasta el propio Platón, según unas cartas últimas que escribe Platón, en realidad escribió sobre Sócrates, su maestro, pero más bien como una propaganda, porque el gran personaje de las obras de
de Platón generalmente es Sócrates. Entonces, en algún punto vamos a encontrarnos con esta cuestión. Vamos a encontrarnos con por qué Platón escribió si Sócrates no escribía. Aparentemente, entendiendo bien el contexto desde una historiografía crítica, nos vamos a dar cuenta de que en realidad Platón escribe no porque piense que la filosofía en realidad debería ser escrita, sino porque era una especie de propaganda para invitar a la gente a participar de su academia, a los hombres griegos libres para participar de su academia. Era una especie de folleto, propaganda, llamando la atención obviamente de la gente para que después realmente se dé el paso a la verdadera filosofía, que veremos más adelante a qué le llama Platón filosofía y cuál es su método de la dialéctica y demás. ¿Alguna conclusión para cerrar este video, esta primera parte en torno a la figura de Sócrates? Abagnano, aquel que estamos siguiendo en la bibliografía, nos dice que el motivo auténtico de la falta de actividad de Sócrates escritor puede verse bosquejado en el Fedro, que es uno de los escritos platónicos, en las palabras que el rey egipcio Tamus dirige a Tot, inventor de la escritura. Ofreces a los alumnos la apariencia, no la verdad de la sabiduría, puesto que cuando ellos, gracias a ti, habrán leído tantas cosas sin ninguna enseñanza, se creerán en posesión de muchos conocimientos, a pesar de permanecer fundamentalmente ignorantes, y se harán insoportables a los demás porque poseerán no la sabiduría, sino la presunción de la sabiduría. De forma tal que de alguna manera el propio Fedro platónico nos viene a confirmar que Sócrates no escribía porque tenía miedo de alguna manera de que la gente, al creer que ha leído mucho, de que ha escrito mucho, piensa que sabe vivir. La cuestión del saber vivir no está en escribir, sino justamente en ese mismo saber vivir. Tenemos que preguntarnos, y esto lo haremos en el próximo video, ¿qué modo de acercamiento tenemos a Sócrates si no hay nada que Sócrates nos haya dejado como una suerte de legado? Y por lo tanto vamos a tener que hacer un mini análisis, un pequeño análisis de sus fuentes. Nos vemos entonces sí en un próximo video para analizar la fuente de Sócrates y empezar a meternos en su filosofía. Nos vemos en el próximo video.